¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, profesor. Bien, gracias a usted. Bien, también gracias. Les pido perdón por no estar con la camarita puesta, pero tuve un problema técnico en la casa y están haciendo harto reparo, así que está medio impresentable. Así que por eso estaré sin cámara en la clase de hoy. Que dicho sea de paso, es además la última clase que tendremos durante este semestre, porque como vieron respecto de la prueba, tomamos una decisión que creemos va a favorecer a todos. No sé si vieron, pero la prueba la vamos a subir el día viernes a las 7:30 de la mañana y tendrán hasta las 7:30 de la tarde para contestarlo. Sin embargo, la prueba no se requiere 12 horas, ni tampoco 10, ni tampoco 8. Probablemente en 2 horas sea más que suficiente para tener la lista. De modo que incluso si alguien parte a las 7:30, probablemente la va a tener lista a las 9:30 de la mañana, que es el horario en que terminaría nuestra clase. Así de esa manera podemos favorecer a todos. Acuérdense también que el viernes es el último día del plazo para entregar los trabajos. Así que para que no se le olvide eso también, hasta el momento ya nos han llegado varios trabajos que hemos empezado a corregirlos desde ya. ¿Y por qué? Porque en el fondo queremos poder entregarles todas las notas lo antes posible la próxima semana. Lo que nos ha puesto bastante contentos, y esto se lo transmito porque más de alguno de los que está acá ya nos envió el trabajo, es que en general hasta el momento han estado bastante buenos los que hemos corregido. Ojalá no sea, entre comillas, que sean una muestra poco representativa, sino por el contrario, ojalá esas buenas impresiones que nos hemos quedado sea aplicable respecto de todos los trabajos. Antes de partir con la clase, ¿hay alguna pregunta hasta ahora, sea de la prueba, de los trabajos, de materia o de lo que quieran? Si no la hay, vamos a la clase. Sin prejuicio que yo. Janina, veo que ya está grabando. Perfecto, excelente. Déjenme entonces Profe, gracias. compartir el PowerPoint. Y como les digo, hoy día, en el fondo, ya nos queda súper poca materia por pasar. Estamos viendo el compromiso. ¿Alguien me recuerda eso sí? Porque si estamos hablando del compromiso, tenemos que estar hablando de los árbitros. ¿Alguien me puede recordar qué son los árbitros? ¿Y por qué estamos estudiando el arbitraje en este curso? Son jueces nombrados por las partes, profe. Perfecto, O son jueces en nombrados otras por las partes. ocasiones, Muy bien. o en otras ocasiones también pueden ser nombrados por autoridades judiciales. Perfecto. ¿Por las partes o por la autoridad judicial? Muy bien. ¿Y por qué entonces vemos árbitros en este curso? ¿A propósito de qué estamos viendo el arbitraje? Porque los árbitros son un tipo de tribunal, ¿cierto? Y nosotros distinguíamos, cuando hablamos de tribunales, entre tribunales arbitrales y qué otros tipos de tribunales. ¿Alguien? Nadie que se la juegue entre tipos de tribunales, además de tribunales arbitrales. Tomás, perdón, vi que sacaste el micrófono, pero no sé si alcanzaste a decir algo. Los ordinarios y los especiales. Perfecto, muchas gracias. Y eso, exacto. Es que el ABC de estas cosas es importante tenerlo claro. Por eso se las voy volviendo atrás. Tenemos tribunales ordinarios, tenemos tribunales especiales y tenemos tribunales arbitrales. Y dentro de los tribunales arbitrales
hemos dicho que en general los árbitros van a ser los jueces designados por las partes o por la autoridad judicial en subsidio. ¿Y de qué depende que sean designados por las partes o de la autoridad judicial en subsidio? Va a depender en parte importante de cuál es la fuente del arbitraje. Y cuando la fuente del arbitraje es convencional, tenemos que remitirnos a dos actos que son muy importantes, que son los que vamos a terminar de estudiar esta clase, que son el compromiso y la cláusula compromisoria, ¿cierto? Ustedes ya empezaron con el compromiso, la clase anterior, y el compromiso, como bien saben, es una convención por medio de las cuales las partes sustraen del conocimiento de los tribunales ordinarios uno o más asuntos litigiosos determinados, presentes o futuros, para someterlo a la resolución de uno o más árbitros que se designen en el acto mismo de su celebración. Esto es clave, porque no solo hay un acuerdo por las partes a fin de que el conflicto sea resuelto por árbitro, sino que además se deja especialmente establecido por las partes quién va a ser esa persona que va a ser árbitro. Por eso es con nombre y apellido, por decirlo de alguna manera, el árbitro. En cuanto a los requisitos generales, los vieron en la clase pasada, pero vamos a los requisitos específicos del compromiso, porque acá, como se recordarán y habrán visto en acto jurídico, en derecho civil, los actos tienen elementos de la esencia, elementos de la naturaleza y elementos accidentales. ¿Cuáles son los elementos de la esencia? No me refiero a los elementos de la esencia del compromiso, sino en general, ¿qué son los elementos de la esencia de un acto jurídico? Esto entiendo que sí se los han pasado, ¿no? ¿Nadie? Pues bien, los elementos de la esencia de un acto jurídico son aquellos sin los cuales el acto es nulo o deviene en un acto distinto. Así, por ejemplo, en una compraventa, los elementos de la esencia son establecer una cosa y establecer su precio. En el caso de un compromiso, los elementos de la esencia son la determinación de las partes, la determinación del tribunal y la determinación del conflicto que se va a resolver. Vamos a analizar esto en la siguiente diapositiva con un poco más de detalle. Luego existen elementos de la naturaleza. ¿Y alguien me podría decir cuáles son los elementos de la naturaleza de un acto jurídico? O díganme, por favor, que no se lo han pasado, pero me extraña que no lo sepan, si no. La causa, profe, el objeto y la solemnidad de los casos. Perdón. Pero más allá de eso, ¿qué es un elemento de la naturaleza? Ahora, si no se los han pasado en acto jurídico, díganme y repasamos bien, pero me da la impresión que ya se los deben haber pasado. Profesor, ¿no son los que Sí. se entienden incorporados en el acto jurídico sin la necesidad de escribir las cláusulas? Exactamente, Tania, muchas gracias. Esos son los elementos de la naturaleza, son aquellos que, si las partes nada dice, se entienden incorporados al contrato o a la convención porque así se encuentra regulado en la ley. Las partes podrían modificarlo sin ningún problema, pero si no se dicen, se entienden parte. Y en este caso vamos a ver que eso tiene lugar en relación con las facultades que va a tener el árbitro, con el lugar donde se va a tener que realizar el arbitraje, con el procedimiento con el que se va a tener que hacer y con algunos trámites esenciales que veremos luego. Y finalmente existen los elementos accidentales, que esto, a diferencia de los de la esencia o de los de la naturaleza, tienen que ver con cláusulas o condiciones adicionales que establecen las partes respecto a la determinación en este caso, del arbitraje a seguir. Y si es que las partes nada dicen, como son accidentales y no de la naturaleza, no se van a entender incorporados al compromiso. Veamos entonces específico cada uno de estos tipos de requisitos. Los elementos de la esencia, entonces dijimos, son aquellos en los cuales el acto no produce efecto alguno, o podemos agregar, o deviene en un acto distinto. En este lugar, en primer caso, tenemos la determinación de las partes. El artículo 234 del Código Orgánico de Tribunal nos va a decir en su número 1 que el instrumento en que se haga el nombramiento del árbitro deberá expresarse el nombre y apellido de las partes litigantes. Y esto es evidente porque, dado que se está sustrayendo un conflicto
de los tribunales ordinarios, es necesario que quede claro quiénes son las partes que están sustrayendo ese conflicto. Del mismo modo, otro elemento de la esencia en el número 3 va a tener que ser determinar el conflicto. Porque si vamos a sustraer un conflicto desde la sede de tribunales ordinarios a la sede arbitral, es importante que quede claro cuál es el conflicto. Esta claridad o precisión respecto del conflicto no obsta a que las partes pueden establecer que cualquier conflicto entre ellas, por ejemplo, tenga lugar en sede arbitral. Y esto es bastante típico en la redacción de las cláusulas arbitrales, en que se suele decir de manera bastante amplia que todo conflicto en relación con la interpretación, ejecución de este contrato va a ser resuelto en sede arbitral, de modo de darle la mayor amplitud posible a esta cláusula. Y finalmente, un tercer elemento de la esencia del compromiso va a ser la designación, como hemos dicho, del árbitro, porque es importante que en un compromiso quede establecido desde ya el árbitro. Acá es importante establecer también, como les digo, ¿qué pasa si no ocurre alguno de estos elementos? ¿Qué pasa si es que no está determinadas las partes en el compromiso? Entonces el compromiso no produce efecto alguno. ¿Qué pasa si no se encuentra determinado el conflicto que debe resolverse? Entonces el compromiso no produce efecto alguno. ¿Pero qué pasará si no está determinado el tribunal? Pero no señalan quién va a ser el árbitro. ¿Cuál será la consecuencia de ese acto? ¿Alguien se la juega? Vamos a poner algún incentivo. Es una lástima que haya que poner incentivo, pero esta pregunta es buena, así que lo vamos a poner por una décima. ¿Qué pasará con ese compromiso en que no se designa el tribunal? ¿Cuáles son los elementos de la esencia? ¿Qué son los elementos de la esencia, dijimos? ¿Perdón? O sea, no existe, ¿se entiende? Lo que comprendo es que... Sí, no existe, pero también les agregué otra consecuencia además. Si es que no tiene los elementos de la esencia. O no produce efecto alguno o deviene en un acto distinto. ¿Y qué pasará entonces con un compromiso que no tenga determinado el tribunal? Lo que ocurrirá es que en realidad no será un compromiso, sino que será una cláusula compromisoria que veremos más adelante, que es la otra manera de sustraer del conocimiento, con la diferencia que en este caso no se designa de manera específica al árbitro. Entonces, por mucho que se le pueda llamar compromiso, estaremos en presencia de una cláusula compromisoria. Veamos los elementos de la naturaleza del compromiso. Los elementos de la naturaleza, como dijo Tania, son aquellos que se consideran como inherentes al contrato sin necesidad de que las partes lo señalen expresamente. Y acá tenemos 5 elementos de la naturaleza relevante, porque si nada se dice, el propio Código Orgánico de Tribunales en general, o el Código de Procedimiento Civil, nos va a dar la respuesta. Primero, las facultades del árbitro. Si las partes no expresan con qué calidad es nombrado el árbitro, se entiende entonces que lo es como árbitro de derecho. Sin embargo, como elemento accidental, las partes, ¿qué naturaleza le podrían dar al árbitro para que no sea árbitro de derecho? ¿De qué otra categoría podría ser el árbitro? ¿Arbitrador, profe? Árbitro arbitrador, muy bien. Entonces, si queremos darle naturaleza de arbitrador, tenemos que hacerlo a través de una cláusula accidental. ¿Y de qué otra naturaleza puede ser? Árbitro de derecho, que es el elemento de la naturaleza, árbitro arbitrador, o bien... Mixto. Perfecto, exactamente. Entonces, importante si queremos que sea mixto o arbitrador, es importante dejarlo expresamente establecido, porque si nada se dice, se entiende que las facultades del árbitro serán las del árbitro de derecho. En cuanto al lugar en que debe desarrollarse el compromiso de arbitraje, si nada se dice al respecto, se entenderá que lo es en el lugar en que se ha celebrado el compromiso.
Lo mismo, si no se designara el tiempo, porque acuérdense que estos son tribunales que no son tribunales perpetuos, sino que son tribunales que se establecen para la resolución de un conflicto determinado por un tiempo determinado. Y si no se señala nada respecto de cuál será ese tiempo, se entiende que el encargo será de 2 años desde el momento de la aceptación del cargo y se va a suspender en los casos previstos en la ley. ¿A alguien se le ocurre un ejemplo de suspensión prevista en la ley? Por ejemplo, hoy día, como consecuencia de la pandemia, desde marzo del año pasado se encuentran suspendidos todos los términos probatorios, lo que significa que desde marzo del año pasado hasta el día de hoy, si es que un arbitraje se encontraba en etapa probatoria, como ha quedado suspendida, entonces no se descuenta ese tiempo a los 2 años o al plazo mayor o menor que hayan designado las partes. Ahora, puede ocurrir que las partes establezcan como mención accidental que el árbitro va a ser árbitro arbitrador. ¿Y cuál es el procedimiento que debe seguir un árbitro arbitrador? ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie se acuerda cuál es el procedimiento que debe seguir un árbitro arbitrador? El árbitro arbitrador sigue el procedimiento que le determinen las partes. Y si las partes nada dicen, bueno, entonces también tenemos un elemento de la naturaleza, que es que se va a tener que recurrir a las normas mínimas del Código de Procedimiento Civil. Y dentro de estas normas mínimas se encuentran, por ejemplo, el hecho que estará obligado incluso el árbitro arbitrador a que las partes puedan rendir prueba a su favor. Finalmente, el último elemento de la naturaleza, tiene que ver con los trámites esenciales que posibilitan deducir el recurso de casación en la forma en contra de un árbitro arbitrador, pues, por regla general, este recurso va a proceder en contra de una sentencia dictada por árbitro arbitrador. Esto es importante, porque en el fondo una de las posibilidades que tienen las partes cuando establecen un árbitro arbitrador o un árbitro mixto, tiene que ver con los recursos que van a proceder en su contra. Y entonces las partes pueden establecer en principio que no proceda ningún recurso. Sin embargo, si las partes nada dicen, se entiende que incluso en contra de las resoluciones dictadas por un árbitro arbitrador que no tiene siquiera que fallar en derecho, procede el recurso de casación en la forma, especialmente en caso que se haya infringido alguna de las normas mínimas de procedimiento. ¿Alguna duda o pregunta hasta acá? Sigamos entonces con los elementos accidentales, que son aquellos que, como hemos dicho, no forman parte del compromiso que las partes deben incorporar mediante estipulaciones expresas y se encuentran destinados a modificar los elementos de la naturaleza. El primero, obviamente, tiene que ver con las facultades de arbitrador o mixto. Si nada se dice, es un árbitro de derecho, sin embargo, las partes pueden, como elemento accidental, otorgarle facultades de arbitrador o mixto al árbitro. Lo mismo con el lugar para el desarrollo del compromiso, pueden establecer que sea un lugar distinto al de su celebración. El tiempo para el desarrollo del compromiso puede ser mayor o menor a 1 año. En cuanto al procedimiento del árbitro arbitrador, las partes pueden establecerlo en su totalidad, estableciendo todos los trámites, sean esenciales o no, que quieran que tenga ese procedimiento, en la medida, eso sí, que siempre respeten las normas mínimas de procedimiento establecidas en el artículo 637 del Código de Procedimiento Civil, y también pueden establecerse los recursos o la renuncia a los recursos que estimen procedente. Por regla general, lo normal es que las partes renuncien a los recursos, porque si ya quieren sustraer de los tribunales ordinarios un conflicto, esa sustracción no tendría mayor sentido si luego se pudiera interponer un recurso de apelación, por ejemplo. ¿Alguien sabe cómo operará la regla de la jerarquía frente a tribunales arbitrales? ¿Se acuerdan de lo que decía la regla general de la jerarquía como regla general de la competencia? ¿Se acuerdan de esa regla general? Esa regla general nos decía que, determinado quién será el tribunal de primera instancia, ese hecho quedará también radicada la competencia del tribunal de segunda instancia. Lo mismo ocurre con los tribunales arbitrales. Más allá de si hay o no hay recurso de apelación, según el lugar en donde se haya celebrado el compromiso, será la Corte de Apelaciones
respectiva que pueda conocer de un recurso de apelación en caso que proceda, ya sea porque se trata de un árbitro de derecho y dicte una resolución susceptible de ser apelada, o bien porque las partes como elemento accidental así lo hayan establecido. ¿Cómo se termina el compromiso? Y las causales están expresamente establecidas en los artículos 240, 242 del Código Orgánico de Tribunales. El modo normal y ordinario de dar término al compromiso es por el cumplimiento del encargo. ¿Qué significa esto? Dictando la sentencia dentro de plazo. Luego la pregunta es, si es que se dicta la sentencia, esta sentencia requiere ejecución, ¿podrá el tribunal arbitral llevar adelante esa ejecución? Y eso va a depender primero de los términos del compromiso, si es que se le dio o no se le dio la posibilidad de poder conocer la ejecución, como también del plazo, si es que queda o no queda plazo suficiente para poder realizar la ejecución. El compromiso, sin embargo, también podrá terminar por otras causales ordinarias distintas al cumplimiento del encargo, esto es a la dictación de la sentencia, o de algún otro equivalente jurisdiccional. Y ahora que digo equivalente jurisdiccional, me acuerdo del comienzo de este semestre en que analizamos distintos equivalentes jurisdiccionales. ¿Alguno se acuerda de algún equivalente jurisdiccional? O de, si quieren llamarlo de alguna otra manera, un método alternativo de resolución de controversias, aun cuando no todos estos métodos alternativos van a terminar en equivalente jurisdiccional. ¿Pero alguno se acuerda de algún equivalente jurisdiccional? La conciliación, exactamente. Muchas gracias, Tania. Entonces, efectivamente, si las partes del arbitraje llegan a una conciliación, la conciliación también, no como pone término al juicio, es un equivalente jurisdiccional, también será un modo de determinar el compromiso por el cumplimiento del encargo. En este caso, no por medio de la dictación de una sentencia, sino por medio de la conciliación a la que se arribó en el procedimiento. Como les digo, en cuanto a las otras causales, el compromiso también puede determinar si es que el árbitro fuera maltratado o injuriado por alguna de las partes, si las partes concurrieran ante la justicia ordinaria o ante otro árbitro para la resolución del asunto, porque eso puede significar una renuncia a la cláusula, en este caso, del compromiso. Ahora una pregunta, ¿qué pasa si tenemos un compromiso y una de las partes demanda ante tribunal ordinario? ¿Qué puede hacer el demandado? ¿Alguien se la juega? Esta es una pregunta relevante porque es una pregunta que el fondo da lo mismo en el arbitraje. Lo relevante es una materia que hemos analizado y que entra en la prueba el día viernes. Si tenemos un compromiso y una de las partes, en lugar de presentar la demanda ante el árbitro, la presenta ante la justicia ordinaria, ¿qué puede hacer la otra parte? Se las dejo para que la repasen. Sí, alguien iba a hablar, perdón. No, profe, no se preocupe. Ahí está, a ver, puede servir como excepción, ¿o no? Efectivamente, como excepción dilatoria. ¿Por qué? Porque podemos alegar la vivienda en Guadalupe, hacer valer el primer acto. Lo importante es cómo se hace valer, hacerlo valer por la vía, ¿no?, de la excepción dilatoria para reclamar la incompetencia del tribunal en que se habría interpuesto esa demanda, diciendo que en este caso sería competente el árbitro ya designado. También puede terminar el compromiso si es que el árbitro contrae una enfermedad que le impida seguir cumpliendo sus funciones. Y esto es importante porque el compromiso, a diferencia de la cláusula compromisoria, tiene un carácter intuito persona. Yo establezco desde ya el nombre del árbitro porque es una persona específica que me da confianza. Y por eso, entonces, si ese árbitro no va a poder conocer del conflicto, el conflicto termina. Distinto es si yo establezco que, por ejemplo, el conflicto será resuelto por alguien que tenga la calidad de profesor de la Universidad de Santiago, porque en ese caso puede ser cualquiera de los profesores. Entonces, si uno se enferma, podrá seguir conociendo otro, porque hay una solución institucional. A mí me importa que sea un profesor de Santiago, me importa que sea designado por la justicia, designado por determinada institución. También las partes pueden de común acuerdo revocar
el compromiso. Esto es importante porque pudiera ocurrir que las partes designaron su fe y su confianza en un árbitro en que al poco tiempo han demostrado que no les da confianza, o que no están contentos con su desempeño. Y si ambas partes están de acuerdo, perfectamente pueden sustraer o poner término a ese compromiso. Y obviamente también el compromiso va a terminar por la muerte del árbitro. Profe, Vamos ahora a la que... Sí, por favor. le hago una consulta. ¿La transacción no Sí. aplica acá? ¿Perdón? ¿La transacción no aplica? Sí, sí aplica. Como modo de término del compromiso, dices tú. Sí. Sí, no hay ningún... está dentro del primer ejemplo que pusimos. En el fondo, el modo normal de dar término al compromiso es por el cumplimiento del encargo. Y acuérdense que el cumplimiento del encargo puede ser resuelto por vía de sentencia, pero también por vía de cualquier otro modo o equivalente jurisdiccional, y en ese caso se encuentra la transacción. O sea, si empezado un arbitraje, las partes suscriben una transacción, esa transacción luego se la hacen valer al árbitro y con eso se termina el compromiso. Porque si las partes pusieron término al conflicto mediante una transacción, no corresponde que luego haya además una sentencia definitiva. Porque ¿cuál es el objetivo de la transacción? Tiene dos objetivos principales la transacción, pero ¿cuál es el primero de ellos? Evitar que el conflicto sea llevado a tribunales. Exacto, eso es un poco más todavía, que es precaver incluso un conflicto, pero también sirve para poner término a un conflicto ya existente. Entonces, si es que tenemos un conflicto ya existente que está siendo conocido, sea por la justicia ordinaria o por la justicia arbitral, y se celebra una transacción, evidentemente en virtud de esa transacción el juicio no va a seguir. Ahora, esa transacción tiene que ser puesta en conocimiento del tribunal, sea ordinario o arbitral, y se le pide poner término al procedimiento, porque obviamente el juez o el árbitro no va a tener cómo enterarse sino de que las partes celebraron un contrato de transacción. ¿Quedó clara la respuesta o no? Sí, profe, gracias. Súper, muchas gracias a ti, Antonia. Pasemos entonces a la cláusula compromisoria, que como les digo, es la otra manera en que convencionalmente las partes pueden sustraer del conocimiento de los tribunales ordinarios determinados asuntos litigiosos actuales o futuros para entregarlos a la decisión de un árbitro. Lo relevante en este caso es que el árbitro no se designa en ese instante, pero las partes se obligan a designarlo con posterioridad. Características. La primera es que es un contrato, también es un contrato procesal autónomo que va a generar una obligación específica, que es la de designar el árbitro y sustraer el conocimiento de los tribunales arbitrales. Acá, como le hemos dicho, la diferencia no solo tiene que ver con la oportunidad en que se designa el árbitro, sino también con el carácter intuito persona del árbitro, porque en el compromiso, como se establece desde ya el árbitro, existe una naturaleza intuito persona respecto de esa persona a la que se le atribuye la calidad de árbitro. Sin embargo, en la cláusula compromisoria no existe eso, pues esta designación posterior en general va a ser hecha o por la justicia ordinaria o va a ser hecha por instituciones que se dediquen al arbitraje, como son el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, por ejemplo, que es probablemente el centro institucional más relevante que hay en Chile para temas de arbitraje. Entonces, es muy común que las partes establezcan una cláusula en que se diga que cualquier conflicto será resuelto por un árbitro que designe el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago. En este caso estamos nuevamente frente a una cláusula compromisoria, pues únicamente se establece el interés de sustraer el conflicto, pero no se designa a la persona específica. Sí se pueden designar dentro de la cláusula compromisoria los requisitos que yo quiero que tenga el árbitro. Eso no afecta la calidad de cláusula compromisoria porque sigo sin establecer un nombre o persona específica para designar ese cargo. Esta obligación de designar el árbitro que queda en la cláusula compromisoria puede implicar que sean tanto, como hemos dicho, las partes quienes en el futuro deban ponerse de acuerdo sobre esta persona, o también una obligación para que finalmente esta designación la haga un tercero, como puede ser un centro institucional de arbitraje, o la justicia ordinaria en caso que no haya acuerdo. Y en ese caso se aplican las mismas normas que están establecidas para los peritos. ¿Cuáles son los efectos de esta cláusula? El primer efecto, evidente, como hemos dicho hasta ahora, es que se sustrae el conocimiento del conflicto de los tribunales ordinarios, generándose una excepción de cláusula compromisoria.
Esto es cuando hablamos de la excepción de incompetencia. Uno, si quisiera ser más específico, lo que hay es una excepción de cláusula compromisoria, que es la que hace que el tribunal ordinario devenga el incompetente. El segundo efecto es que se somete el conocimiento a un árbitro, y el tercero tiene que ver con la necesidad de designar posteriormente quién va a ser ese árbitro, ya sea por las partes o por la justicia en subsidio. En cuanto a los requisitos de la cláusula compromisoria, al igual como vimos en el compromiso, tenemos elementos de la esencia, elementos de la naturaleza y elementos accidentales. Los elementos de la esencia, de nuevo tenemos primero la individualización de las partes. Evidente, sin individualización de las partes, no tenemos compromiso ni cláusula compromisoria alguna. Lo mismo con la determinación del conflicto que se somete a arbitraje. Y por eso la letra C va muy de la mano de la anterior, que tiene que quedar claro que se está sustrayendo ese conflicto de la justicia ordinaria a un arbitraje, indicando cómo será la forma en que se designará el árbitro posterior. En cuanto a los elementos de la naturaleza, si bien la cláusula compromisoria, a diferencia del compromiso, no tiene una regulación legal específica, se ha dicho que aplican los mismos elementos de la naturaleza del compromiso. Y como vimos hace unos momentos, estos elementos de la naturaleza del compromiso tienen que ver primero con la facultad o naturaleza que tendrá el árbitro, segundo, con el lugar en donde se realizará el arbitraje, tercero, el tiempo que tendrá el árbitro para resolver el conflicto, y cuarto, en caso que las partes hayan designado un árbitro con la calidad de arbitrador, pero no hayan designado el procedimiento, se referirá a las normas mínimas de procedimiento que son aplicables y a la procedencia del recurso de casación en la forma. Finalmente, los elementos accidentales, como son elementos adicionales a los establecidos, las partes serán, al igual como ocurre en el compromiso, libres de establecer elementos accidentales respecto de la cláusula compromisoria. En cuanto a la determinación de la cláusula compromisoria, son muy similares a los establecidos por el compromiso, el mutuo acuerdo de las partes, el cumplimiento del encargo, que de nuevo es el modo ordinario, por transacción o cualquier otro equivalente jurisdiccional, y también se agrega la declaración de quiebra, porque en ese caso la persona pierde la capacidad de disponer de sus bienes. Con ello, hemos terminado de pasar la materia de este semestre, y en general lo último que hemos dejado acá es una lámina que compara respecto a algunas materias los árbitros de derecho y los árbitros arbitradores en lo que dice relación con las notificaciones, el ministro de fe y la sentencia. En el caso de las notificaciones, si es que es un árbitro de derecho, esto no me importa que se aprenda en el detalle, porque son cosas que vamos a estudiar en general el segundo semestre, pero las notificaciones del árbitro de derecho operan de manera igual a como si fuese un tribunal, de modo que deberán hacerse personalmente o por cédula en general. Sin embargo, los árbitros seguidos de arbitradores pueden modificarse la forma de hacer las notificaciones y se puede establecer, por ejemplo, que se hagan por vía de correo electrónicos o de alguna otra forma distinta. Lo que pasa con los ministros de fe, el árbitro de derecho, al tener que operar igual que un tribunal ordinario de justicia, sus resoluciones deberán ser autorizadas por un ministro de fe. En el caso de los tribunales ordinarios, el ministro de fe es el secretario del tribunal. En el caso de los árbitros de derecho, el ministro de fe será quien se designe como tal. Ante un árbitro arbitrador, en cambio, las partes pueden establecer que no se requiera un ministro de fe para la resolución de las firmas. Y finalmente, también hay requisitos distintos desde el punto de vista de las sentencias. Sin embargo, incluso en las sentencias de un árbitro arbitrador, existen ciertos elementos mínimos que debe tener la sentencia, que están en el artículo 640 del CPC, que lo único que me importa para los efectos de este curso, que tengan claro que uno de estos elementos tiene que ser que el árbitro fallará de acuerdo con lo que su prudencia y equidad le dictaren, a diferencia del árbitro de derecho, que debe fallar en principio de acuerdo con la ley. En cambio, el árbitro arbitrador puede terminar fallando incluso en casos que no haya ley o contra ley, porque no va a estar obligada por esta. Con eso, como les digo, terminamos con árbitros, y al terminar con árbitros, terminamos con la materia de este primer semestre, lo que afortunadamente alcanzamos a ver completa. Para el examen, como saben, entra hasta la materia que vimos ahora, sin perjuicio de que para la prueba de este viernes toda la materia
relacionada con tribunales, sea tribunales ordinarios, tribunales especiales o tribunales arbitrales, no entrará en la prueba. Cuéntenme si que surgió alguna pregunta o duda respecto a esta clase, o insisto, respecto de alguna otra que ya puedan tener en la materia que estén estudiando, por ejemplo, para la prueba del viernes. Profe, pregunta con respecto al tema de los árbitros. El tema Sí. que de repente se me enreda. El tema de la facultad de imperio de los árbitros, profe, ¿cómo se maneja? Está en lo que dicen que la otra vez leyendo el manual y todo, hablaban del tema de la facultad del imperio que estaba restringida y que estaba en el CPC. ¿Lo podría explicar un poquitito eso? Porque igual está dentro de lo que es el Sí, manejo del árbitro. no, súper buena pregunta. ¿Qué tiene, cuando hablamos de la facultad, y perdón que voy a ir para atrás, pero siempre es bueno ir repasando. Si vamos a hablar de la facultad de imperio, ¿en qué consiste la facultad de imperio y en qué se relaciona con la jurisdicción? ¿Alguien se acuerda cuáles son los tres elementos o tres momentos de la actividad jurisdiccional? Lo del imperio, si quiere, para aclarar la causa civil, es lo que conoce, la facultad de conocer de las causas civiles y criminales y resolverlas, ejecutar los juzgados. Eso es lo que tengo. Exactamente, eso es importante el tercer momento. Hablábamos, ¿cierto?, de conocer, resolver y hacer ejecutar los juzgados. Para los efectos de la facultad de imperio, lo relevante es hacer ejecutar los juzgados, ¿no? Esto es tener sobre todo facultades coercitivas para poder ejecutar los juzgados. Esto lo vamos a ir analizando más en los siguientes cursos cuando veamos los procedimientos incluso de ejecución. Pero la clave es que muchas de las resoluciones se hacen cumplir mediante multas o arrestos. Y en ese sentido los tribunales tienen la facultad de poder emitir órdenes a, por ejemplo, Carabineros de Chile. Y esa facultad no la van a tener los árbitros. Por eso es que la facultad de imperio que van a tener los árbitros es reducida respecto de aquella que van a tener los tribunales, debiendo entonces en ocasiones tener que ir muchas veces a tribunales, por ejemplo, para reclamar desacatos y pedir la imposición de sanciones, ya sea como multas o arrestos por el desacato del incumplimiento de una resolución judicial, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el árbitro no va a tener esta facultad de poder de poder ordenar aquello a los tribunales de justicia. El resto, con saber eso por ahora, Janina, es más que suficiente para este curso, porque para el resto se requiere un poco más de conocimiento de los tribunales y de los procedimientos ejecutivos que vamos a ver más adelante. Entonces, me importa que en general quede claro que la facultad de imperio está reducida en el caso de los tribunales arbitrales, pero el detalle, como digo, lo vamos a ver cuando veamos ejecución. Gracias, profe. Gracias a ti. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas adicionales? Si es que no lo hay, solo desearles el mayor de los éxitos en la prueba del viernes y sobre todo también luego en el examen. Acuérdense por favor también de enviar los trabajos de aquí al viernes y cualquier duda o pregunta que vayan teniendo no deben escribirme a mí, a Sebastián, a alguna de las ayudantes. Nosotros como siempre encantados en poder ayudarlas. Éxito con el estudio. Perdón, Tania, profesor, entonces la prueba del viernes entra esta distribución de causas. Uy, temporalmente no me acuerdo si distribución de causas fue lo último que vieron antes de tribunal, entonces estoy un poco asustado de decir que sí, por si que hubiera alguna otra materia entre distribución de causas y tribunales. No debía saber ninguna, entonces sí, entra hasta distribución de causas. Lo único que no entra, para ser un poco más claro en eso, no entra nada que tenga que ver con tribunales, ni ordinarios, ni especiales, ni arbitrales. Entonces creo que efectivamente es hasta distribución de causas, pero no quisiera
estar olvidando alguna materia que pudiéramos haber visto entre medio, pero no creo. Entiendo que distribución de causas fue exactamente la última clase antes de tribunales. Así que era una pregunta que me hicieron por mensaje directo para que les quede claro a todos. Mucho Profe, éxito, entonces. le Sí, puedo hacer una Janina. consulta, pero es personal, después que termine con... Sí, es cortita. me quedo ahora cuando terminemos la clase. Gracias, profe. Súper, que estén muy bien. Y también me piden subir la clase. Te pido, Janina, después si me mandas el link y la dejamos subida hoy día mismo. Sí, terminando ahora, que se... Ningún problema. Súper, que estén muy bien. Muchas gracias. Éxito. Ya, profesor, muchas gracias. Chao, chao. Un segundo. Sí, profe. Estoy sacando a las personas que quedan todavía. Que me imagino que ya no estaban frente al computador. Sí, yo también creo. Hecho. No, profe, mire, tengo dos cosas, una duda con respecto a la prueba, porque ya los chiquillos están como medio adormilados. Dos, disculparme porque en realidad estoy con jaqueca, entonces preguntaba cosas y de repente estoy con la cabeza media mala hoy día. No se preocupe. Pero una cosa era preguntarle, entonces la prueba va a llegar a las 7:30 de la mañana y vamos a tener hasta las 7:30 de la tarde, ¿cierto? Exactamente, que es como tiempo más que suficiente para todos. Por eso, en el fondo, si hubiéramos dado probablemente las 3 horas que nos pedían, te habríamos dado tiempo adicional, pero en verdad con estas 12 horas es tiempo absolutamente suficiente para todos. Ya, o sea, preguntaba porque, claro, por ejemplo, no vamos a tener la clase con ustedes, pero tenemos tengo 2 clases después. Entonces me desocupo a las 2:30 de la tarde. Por eso preguntaba. Pero me dice que igual en 3 horas se puede hacer. Totalmente. Ya, perfecto. Que esa era una de las Totalmente. dudas que tenía porque me preocupa, ¿no? Como tengo 2 Sí. clases entre medio, entonces igual me preocupa. Sí, lo que pasa es que en el fondo, como profesores, nos ponen esta complejidad de que nos exigen que las pruebas tengan que durar 3 horas como mínimo, Sí, pero a la vez nos suspenden las clases, entonces tampoco tenemos mucho sí. espacio. Por eso, de hecho, al final, la verdad que tampoco, entre nos, pero tampoco estamos muy contentos dando 12 horas, que es un exceso de tiempo, porque al final las Cuando se posibilidades complica más de al final. copia son demasiado altas en Sí, tanto no, tiempo. por lo menos a mí me pasa que de repente si es muy largo me complico porque me empiezo a cuestionar y empiezo a cambiar la respuesta y al final me enredo más. Pero me dice usted, entonces tengo hasta las 7:30 y tenemos, pues, con 3 horas alcanzo, entonces puedo empezar en la mañana y después sigo en la tarde para ordenarme, por eso quería Sí, confirmar. ahora mi consejo es que si empieza a las 7:30 y se da cuenta a las 9:30 que en realidad la prueba le está haciendo difícil o que no va a ser tan fácil, quizás mejor no asistir a las clases para que después no vuelva recién a las 2:30 y sienta que le queda poco tiempo. No, yo lo No sé, creo que lo sea que el pasa, caso. sí, lo que pasa es que como es la última clase de todos los ramos y es justamente repaso general para los exámenes, es por eso que uno como que se complica, por lo menos yo no me gusta faltar a las últimas clases por lo mismo, pero Sí, es eso. No, era pregunta solamente. Ahora, una cosa totalmente aparte, profe, y es que quería preguntar un tema personal. No recuerdo, y por eso que se lo estoy preguntando, si usted me puede como encauzar, ¿cuánto tiempo tiene para prescribir un préstamo bancario desde que se firma el contrato de préstamo? depende en qué se firmó. Si estamos hablando de un pagaré, de una escritura pública, lo más probable es que sea un pagaré. Sí, o sea, claro, de un préstamo bancario de un pagaré, sí, de una compra de deuda de otro banco. Son pagarés, No, exacto, pero al final lo que hay es un mutuo que se firmó por un pagaré. claro. Y el plazo de prescripción es de 1 año, contado desde la fecha de vencimiento del pagareo, en caso de que después se deja de pagar, por ejemplo. Claro. Pero ese año es para que prescriba el mérito ejecutivo. Luego igual pervive por 2 años más como acción ordinaria. Ya, o sea, es un máximo de 3 años. Y Sí, eso, si no hay, por ejemplo, si no es habida la persona que debe pagar y que dejó de pagar, y no es habida porque no se le ha podido hacer ¿cuánto se llama? la La notificación, notificación, y pasan 6 años, eso sigue, o sea, ya está prescrito. absolutamente prescrito.
y porque una cosa que esté prescrito, pero se hace un tema de prescripción, ¿cierto? Ante el tribunal se hace o dónde se hace. Es que tengo esa duda que me preguntaron por un préstamo bancario y familiar, En por el eso tribunal se preguntaba. hace. Claro, pero O eso sea, lo uno tiene que tiene que hacer un pon- abogado, ¿cierto? Sí, exactamente. Y uno opone la excepción de prescripción Ya, dentro de las defensas. perfecto. No, es que tenía eso porque hay una, una causa en la familia donde se compró una deuda de 4 millones que se convirtió en una deuda de 30 millones, porque siguen cobrando todo y han seguido cobrando todo. Entonces, es complicado porque es muy alta y ya llevan 7 años. Puta, Entonces, sí. es O sea, mucho. lo más relevante en ese caso, efectivamente, es Ujú, poder pedir la prescripción de la deuda. perfecto. Ya, es que para poder decirles y conseguir para poder hacerlo. Yo no, todas esas cosas todavía no las sé. O sea, tengo previo conocimiento, pero más que eso no. Y lo otro que Pero es quería una gestión preguntar, relativamente sencilla en todo caso. O ¿sí? sea, no es. Sí, pedir la prescripción. O sea, no conozco el antecedente del caso, pero en general oponer defensas de prescripción frente a acciones ejecutivas cuando son tan claros que estén prescritas no es complejo. Ah, perfecto. Entonces, para despreocuparlo. Y sabe que tenía otra pregunta. Si una persona firmó un pagaré universitario en el 86, que era del crédito fiscal, siendo menor de edad, en ese tiempo no se pedía mucho el tema que fueran las personas, resulta que se siga cobrando hoy, ¿está bien eso? ¿Se puede revisar también para hacer la misma cosa que lo estamos hablando de la prescripción? Es que depende, porque la prescripción lo que importa es la fecha de vencimiento, no el año en que se celebró. Entonces, por ¿Ya? ejemplo, si se celebró algo en los 80, pero es pagar, por ejemplo, a 40 años, ¿Ya? puede que no esté prescrito hoy. Lo mismo, ¿Ya? entendí que en el caso anterior está prescrito porque hace 7 años ya demandaron el incumplimiento, lo que significa necesariamente que está prescrito. Claro, claro, claro Pero que acá lo que sí. importa es cuándo se dejó de cumplir con la obligación o hasta cuándo tenía que cumplirse con la obligación de pago. Ya, sí, es que esto por eso Entonces, por preguntaba, eso porque está, o sea, sin preguntaba por, conocer ¿sí? no, le digo que sin conocer el crédito específico, el mutuo o el crédito en el segundo caso, no tengo cómo darle certeza de las respuestas, porque ahí está la fecha de vencimiento. Claro, Porque, claro, la porque el fecha, plazo de un claro, año que se cuenta fue, desde la fecha del vencimiento. claro, lo que pasa es que la fecha de vencimiento de cuando se terminó, o sea, se dejó de pagar, fue, por ejemplo, fue en septiembre del 86, y era No, por no un está año, o bien, pero sea, lo que pasa y de ahí se es que demandó, perdón, sí, u- una cosa es que se haya dejado de pagar, pero si es que el crédito dice que es por 30 años, por ejemplo, y nunca se pagó, igualmente la deuda no va a prescribir antes de un año contado desde que venzan los 30 años. claro, claro, ah, ya entendí, Porque lo que establecen las cláusulas de aceleración son cláusulas favorables al acreedor que le dicen, oiga, si le dejan de pagar el día 1, usted puede ah, demandar por todo, pero son facultativas de alguna manera. Él sigue pudiendo demandar en cualquier momento hasta que venza el plazo hasta que pase ah, un año desde la última cuota. perfecto, perfecto, Por pues eso, por eso ahí, le digo, el primer caso es claro, que ya los demandaron de alguna manera hace 7 años, quiere decir que hace 7 años ya estaba vencida, y por eso es que me atrevo a decir que ese caso claro. pareciera ser bastante evidente que está prescrito. En el segundo necesitaría más antecedentes del crédito. Ahora, si es del 86, es muy raro que esté hasta el día de hoy, Es que se lo ni siquiera los siguieron créditos cobrando, hipotecarios son profe. por tanto tiempo. Es que por eso le pregunto, porque es de mi marido. Y el tema es que el crédito fiscal con el cual estudiamos pedagogía en química en la UNCE. Y el tema es que él estudió un año, y del año estudió hasta septiembre, por ejemplo, era un solo pagaré por el año, y el año pasado se lo volvieron a cobrar. Se lo han cobrado así por partes, se lo sacan de las devoluciones de impuestos, se lo han sacado de diferentes pagos, Es que ahora, para y ahora, sacárselo de las devoluciones de sí, impuestos, lo más probable es que ellos ya iniciaron entonces un juicio. o sea, se lo sacaron hace 5 años de la devolución de impuestos, porque ya después no tuvimos ni que después ahora se integra a la AFP. Sí. Y el tema es que le sacaron los últimos pagos se los sacaron todos era por, ¿no es cierto?, por los intereses. Y ahora le siguen mandando cartas diciendo que todavía tiene la misma deuda prácticamente. Entonces me llamó la atención, por eso preguntaba, que eso no debería ser Es que correcto ya. lo más probable es que hayan iniciado alguna demanda en su oportunidad, Mm, porque para que le saquen la plata, por ejemplo, de devolución de intereses, lo más probable es que haya una orden judicial que ordene retener esos dineros para pagar el crédito. claro,
Y para Claro. que haya una orden judicial tiene que ser porque en algún minuto hubo demanda. Claro que sí, eso es lo que yo le explicaba a él, po. Pero por eso quería preguntarle a usted, claro, habría que averiguar entonces dónde está hecha la demanda y de qué año es. Exactamente. Correcto, entonces no estaba tan perdida yo. Exactamente. Ya, No, no, exactamente. Ese es el primer paso porque probablemente algo hay. ya. Listo, profe. Oiga, disculpe, 1.000.000 de gracias, profesor, que me aclaró No, de eso. nada. Espero Gracias. la ayuda. Cualquier cosa No, me sigue muchísimo, profe, preguntando. muchísimo, muchísimo. Muchas gracias. Nos Súper, que vemos. estés muy bien, Janina. Sí, sí, estudiando ahí nomás. Gracias. Excelente. Mucho Ya, hasta éxito. luego. Gracias, profesor. Que Muchas estés muy gracias. bien. Chao, chao. Igual, chao. No.